relajándonos, saliendo un poco de toda la violencia y todo lo que está sucediendo en el país. Y bueno, aquí trayendo un poco a la mente porque uno también se enferma con todo lo que está pasando. Yo llamo a la reflexión, a la conciencia. La playa están allí y no se van a ir nunca. Pero el país lo podemos perder completamente. Ya es hora de que vayamos todos a luchar por una misma causa. Comienzo muy rápido aquí dándole la bienvenida. Es un gusto decirle muy buenas noches al señor Guillermo Cochés, ex embajador de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos y un hombre que ha dado una batalla en múltiples frentes para defender libertades. Gracias, señor, por acompañarnos. Gracias, Pedro, por la invitación. Estábamos básicamente casi en el aire y usted estaba obteniendo información. ¿Qué sabe? Me acaba de confirmar que la reunión de la OEA, a pesar de todos los intentos que hizo Venezuela para que no se diera, para discutir el tema de Venezuela a petición de la República de Panamá, se va a dar este jueves a las 3 de la tarde. Primicia de la que vamos a hablar en detalle en instantes. Muchas gracias. Seguimos conversando en un momento. Contacto en Caracas con Marvinia Jiménez, la dama que, según parece lo que dicen algunos integrantes del régimen venezolano, viajó a Siria para que alguien la golpeara, porque dicen que de ahí surgen muchas imágenes que se están mezclando con una realidad pacífica en Venezuela. Marvinia, muchas gracias por acompañarnos, nuestro respeto y nuestra humilde solidaridad. Buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Cómo se siente? Ya estoy bajo tratamiento médico y han bajado bastante los moretones y las lesiones, pero aún un poco dolorida en la parte del cuello. Lo más brutal que vimos fue cuando la golpean con un casco en la cara y vemos que todavía tiene marcas. Estamos mostrando precisamente las imágenes cuando terminan con usted en el suelo y hay una escena previa en la que se le ve a usted que no tiene armas, que no representa ningún peligro y que termina siendo golpeada brutalmente. Sí, eso es cierto. El régimen aquí arremete unos años atrás que lo hacían simplemente contra los periodistas, cuando filmaban, cuando grababan, pero la tecnología llegó a Venezuela, a nuestras manos. Yo no soy oligarca ni fascista, soy una humilde chica de aquí del sur de Valencia. Salí con mi teléfono, estaba tomando fotos, estaba grabando, y vienen por mí justamente por eso, por las evidencias, por el teléfono. Ellos cometieron ese abuso simplemente por yo tener en mi mano un teléfono. Yo no tenía piedra, ni estaba robando caucho, ni tenía una bomba en mi mano, simplemente un teléfono. Marvinia, cuando hablamos de lo que se está viviendo hoy, ¿está arrepentida de haber salido a la calle o está dispuesta a seguir dando la batalla pese a que ha resultado herida? Mira, en Venezuela han buscado las mil y una maneras de intimidar a las personas que salen a la calle. Los que no salen igual padecen toda la crisis económica que hay aquí. Si no quieren salir es una decisión, los que quieren salir es su decisión también. Yo tengo mis propias convicciones, yo padezco necesidades aquí donde estoy. Veo cómo las padecen todas las personas que están a mi alrededor, de uno y de otro bando, solo que unos no lo dicen. De salir a esta calle, eso es algo libre, todos tenemos derecho a la manifestación, eso no es un delito aquí en Venezuela. Dijo algo muy importante cuando puntualizó que no es oligarca, no es fascista. El régimen venezolano, a todo el que no está de acuerdo con él, los califica de fascista, cuando de verdad fascismo es la forma en que está procediendo ese régimen. Es mucha indiscreción preguntarle cómo se gana la vida, en qué situación económica se encuentra, para que los televidentes puedan poner en perspectiva que gente de todos los niveles está saliendo a dar la batalla. Mira, aquí cuando comienza este gobierno empieza una división, hacer ver que la gente que tiene dinero es malo, o sea, es malo ser rico. Pero resulta que actualmente los que tienen dinero son las personas que están en el régimen. Y cuando se refieren a la población que difiere de ellos, se refieren directamente con señales como que somos oligarcas, que somos fascistas, que somos imperialistas, que somos apátridas, que eso es falso, falso, completamente falso. La comunidad venezolana está compuesta por muchos estratos sociales. Yo particularmente, en mi caso particularmente, soy de los estratos bajos. Vivo en el sur de Valencia. El sur de Valencia es una parte económicamente bastante golpeada, maltratada. Yo tengo una profesión, ciertamente. Yo soy modista, soy diseñadora gráfica, pero ejerzo por moda. O sea, desde los 10 años que hice mi primer curso de costura, trabajo con esto. Yo no tengo un sueldo de 15 y último. Yo me gano la vida a diario.
a diario. Yo no sé cuánto voy a ganar esta semana, puede ser mucho, puede ser poco, pero a la hora de trabajar, Marvinia siempre lo ha hecho independientemente. Marvinia, cuando en la calle se dan las circunstancias que se están viendo, en las que mucha gente ha resultado, como usted, golpeada, en otros casos baleada, tristemente algunas personas perdieron la vida. Sin embargo, aquí a la distancia seguimos viendo un enorme fervor, un gran entusiasmo, una gran energía. ¿Usted nota eso? ¿Es una realidad o hay un desgaste natural por todos estos días que están pasando? ¿Tiene miedo que se agoten las fuerzas de quienes están luchando por las libertades en Venezuela? Para nada. El descontento no viene de ahorita, el descontento es acumulado de años. Solo que ahorita, actualmente, con todas las devaluaciones continuas y casi que inmediatas que hemos sufrido, la crisis nos ha afectado más, ya la gente no aguanta. Aquí hay un estado, el estado Táchira, es limítrofe. Toda esta gente, porque aquí llamamos cariñosamente los gochos están en la calle desde mucho antes. Son las personas que han, como quien dice, debilitado. ¿Por qué? Por su resistencia, En el resto de los estados hay resistencia, muchísima. Estoy en el estado Carabobo, aquí hay resistencia. Y la resistencia no significa pararse frente al régimen, ¡ay, echen los tiros! No, es todo lo contrario, simplemente estamos pidiendo ajustes en las normas económicas. O sea, estamos pidiendo ver nuestra comida, ver que todo lo que se hace aquí lo comemos nosotros, no que se saque. ¿Por qué crees tú que en Táchira los gochos están tan furiosos? La comida se va, se la llevan. ¿Y quiénes vigilan y custodian la comida? La misma Guardia Nacional. Hay demasiada corrupción, demasiada. Esto es una muestra de cómo ellos actúan con las personas que diferimos de ellos. O sea, Marvinia simplemente es una cara de la violencia en Guaquín, pero resulta que no es Marvinia nada más. Tras de mí hay mucha gente herida, maltratada, torturada, dentro de los propios cuarteles. O sea, es una cosa horrible. Lo que se está viviendo aquí en Venezuela es feo, es masivo, es progresivo y cada vez que pasa son más agresivos y violentos a la hora de disolver las manifestaciones que se hacen aquí. Y una más, Marvinia, en este mundo al revés que plantea el régimen venezolano, a usted la están tratando de delincuente y la han acusado formalmente de varios delitos. ¿Qué dice de eso? Mira, es humillante que una persona que no tiene ni siquiera un expediente abierto en su vida, jamás, absolutamente nunca, ha pisado una comisaría, una cárcel para visitar ni siquiera una amistad a nadie, tenga que haber pasado por todas estas cosas, imputada por hurto. O sea, imputada no, reseñada en el 6CPC por hurto. O sea, eso es una vergüenza, por lo menos para Marvinia Jiménez es algo vergonzoso, cuando tiene su conciencia limpia de que jamás ha robado, y mucho menos ese día como lo hacen ver. Es horrible. Y no solamente yo, todos los manifestantes, todas las personas que han sido aprendidas, ninguno, no hay uno solo que haya salido y que no tenga un delito imputado hacia su persona. Pues son cosas sembradas, son cosas ilógicas, cosas que pasan solamente en Venezuela. Aquí en Venezuela, no pasan en Ucrania, o si pasan en Ucrania no tienen nada que ver con nosotros. A mí no me han llevado a Ucrania, lo que me pasó casi que al frente de mi casa. Claro. Algo horrible. Me siento muy honrado de haberla conocido, Marvinia. Es una mujer extraordinariamente valiente. Mi profundo respeto, lo mejor para usted, para su familia, y ojalá que esta lucha por... algo más? ¿Perdón? ¿Puedo acotar algo más? No, le quiero... Aquí en Venezuela... Dígame. Aquí en Venezuela, gracias a Dios, contamos con ustedes, porque aquí la libertad de expresión sí está cercenada. Estamos a la orden para ser la ventana al mundo de las cosas que están ocurriendo, como en este caso con esta entrevista, y le pediría, si es tan amable en el correr de estos días, con el proceso que está llevando el gobierno contra usted, que ojalá abandone en ese proceso, pero que nos mantenga informado y poder entrevistarla otra vez. Muchas gracias, de todo corazón, un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar al pendiente. Buenas noches. Muy buenas noches. Marvinia Jiménez transmite a una herida como está una fuerza contagiosa, ¿verdad? Así extraordinaria. Embajador, ¿cómo se sale de un lío tan profundo como este sin que desgraciadamente se derrame más sangre? La comunidad internacional tiene gran responsabilidad en este tema. Lo que hizo Panamá al solicitar la reunión en la OEA tiene un gran significado. Solamente el haberlo pedido, ya se concreta la reunión para el jueves a las 3 de la tarde. Venezuela hizo todo lo posible para evitar este fórum.
Fíjense que trataron de que se llevara a UNASUR, donde ellos tienen a sus amigos allá. Sin embargo, Venezuela es el único país de América Latina que no permite que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga visitas in situ en su país. No permite observadores electorales de la OEA ni de ninguna parte en sus elecciones. Se ha salido de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El llevar ahora a Venezuela a la OEA, ya eso solo es un triunfo. La OEA, desgraciadamente, no ha mostrado, en absoluto, vamos a decir, el mismo énfasis que si algún gobierno, vamos a decir, de derecha, violara alguna libertad. Cuando el presidente Lugo trataron de llevar a Paraguay, y gracias a Dios, a países como el nuestro, que se buscó una salida que ojalá sea la salida que se apruebe para Venezuela. ¿Y cuál fue la salida del Paraguay? No la de suspenderlo como Honduras, porque eso resultó un fracaso, haber suspendido Honduras. Fue nombrar una comisión que vigilara todo el proceso electoral en el Paraguay, presidida por Oscar Arias. Ojalá que una comisión integrada por Canadá, Panamá, Costa Rica, Colombia, Chile y algún país del ALBA vaya a Venezuela y se entreviste con todos los sectores y haga un informe posteriormente ante el Consejo Permanente de la OEA. Eso sería fabuloso. Y en eso es que estamos. Hay una delegación de diputados venezolanos en Washington. Ojalá que algún país les dé la oportunidad de sentarse en el puesto de su país para que expongan lo que está pasando en Venezuela. Hay precedentes sobre eso. El mismo Venezuela lo hizo con nosotros en el año 89. Sí. Yo estuve presente allí en la OEA cuando Noriega. Venezuela le dio la oportunidad también a Honduras cuando lo del expresidente Zelayas le dio la oportunidad a la ex canciller de ese país. Entonces hay precedentes. Vamos a sentar a Venezuela allí. Ya sabemos que hay diputados allá en Washington. Ojalá que esa oportunidad se dé. Establezco contacto, y seguimos conversando en un instante, con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que está en una reunión y ha tenido la enorme generosidad de acompañarnos. Está conversando con nosotros, rodeado allí de una cantidad de personas. Señor presidente, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy, muy concreto, muy específico usted, muy demoledor en lo que habla sobre Venezuela. ¿Estamos frente o a la cubanización definitiva o a la liberación de Venezuela? Bueno, Pedro, saludo a todos sus televidentes, muchas gracias. Efectivamente estoy en la Universidad Católica de Río Negro, cerca de la ciudad de Medellín. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Hombre, en Venezuela el castrochavismo primero incitó el odio de clases, quebró la economía, quebró las empresas. Hoy tiene arruinados los trabajadores. El año pasado inflación del 56%, incremento salarial del 10%. El país está desabastecido. Los anaqueles, la estantería de las tiendas están totalmente vacíos. Lo único que llenan son las cárceles con disidentes. Y esa tiranía de Venezuela ha sido una tiranía cómplice del terrorismo colombiano. Entonces nosotros desde Colombia, muchos estamos firmando una carta de apoyo al grito democrático de Venezuela. ¿Por qué? Porque nos incumbe, porque esa tiranía ha maltratado a Colombia protegiendo terroristas. 2, porque somos hermanos en la historia, en el presente y en el futuro. 3, porque Colombia y Venezuela son signatarios de la Carta Democrática. La Carta Democrática obliga a cada país a respetar los valores democráticos a su interior y a exigir que los respeten los otros países. Y como los gobiernos de la región le tienen tanto miedo al castrochavismo y no obligan a que el castrochavismo respete los valores democráticos, se necesita que algunos ciudadanos lo hagamos. Aquí eran muy valientes para exigirle a Pinochet o a Fujimori, y cómo son de flojos los demócratas para exigirle al castrochavismo o para exigirle a los hermanos Castro en Cuba. Se necesita despertar la valentía democrática del continente para que por lo menos con un grito de solidaridad apoye a la valerosa oposición de Venezuela. Estamos hablando aquí con el... Bueno, le dejamos
el aplauso que recibe de quienes están allí en la Universidad Católica. Me dice que está cerca de Medellín, señor presidente. Estamos hablando aquí recién de que el jueves a las 3 de la tarde acaba de confirmarse, habrá una reunión de la OEA. Estábamos mencionando los pocos dientes que tiene esta OEA, que como muy bien dice usted, si el viento sopla del lado del centro a la derecha, todos son malos. Si el viento sopla del lado del centro hacia la izquierda, bueno, hay que respetar la soberanía de cada país. Qué doble discurso lamentable, ¿no? Así es, Pedro, así es. Déjeme agregar algo. Nosotros hemos sentado hoy nuestra más enérgica protesta porque por primera vez viene UNASUR a vigilar las elecciones del próximo domingo en Colombia. Entonces, a través de UNASUR viene Venezuela. ¿Qué autoridad moral tiene la tiranía de Venezuela para venir a vigilar las elecciones de Colombia? Nosotros no lo podemos aceptar. Así mismo es. Y Venezuela, garante de ese diálogo que se está dando con el narcoterrorismo de la FARC, nada más y nada menos que en Cuba. ¿Qué podemos decir? Muy grave lo que está pasando. Mire, analicemos el caso de Fabián Ramírez, el último cabecilla de ese grupo terrorista que llegó a Cuba. Hasta el mes de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia dijo que las Fuerzas Armadas estaban en persecución de Fabián Ramírez, pero en lugar de haberlo capturado, en lugar de haber tenido una ofensiva militar exigente sobre él, lo sacaron ahora de la selva colombiana a la impunidad en Cuba. Le voy a contar quién es Fabián Ramírez. Tiene 31 órdenes de captura por delitos atroces, el responsable del asesinato de centenares de soldados y policías de Colombia, asesinato de soldados y policías en Patascoy, en Las Delicias, en Mitú. Es el cabecilla de frente de la FARC, que son los mayores proveedores de cocaína al cartel de Sinaloa en México. Y entonces ahora lo llevan a La Habana para negociar con él el futuro de la política antidroga. Colombia, que era un país que sentía el orgullo de ser el ejemplo mundial en la lucha contra el terrorismo, ahora va a sentir la vergüenza de que el gobierno está negociando el futuro de la política antidroga con el mayor cartel de cocaína del mundo, que es la FARC. El caso de Fabián Ramírez es un caso patético de claudicación de nuestra democracia ante el terrorismo, pero aquí hemos muchos ciudadanos haciendo un esfuerzo para que Colombia no claudique. Señor presidente, un gusto, un honor para nosotros contar con su presencia. Y le digo gracias a usted y le digo muchas gracias también a toda esa audiencia que está con usted allí en la Universidad Católica, porque también ha mostrado esa enorme generosidad de permitirle hacer este espacio para conversar con nosotros. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Pedro, y transmito esa gratitud suya a este auditorio de la universidad. Solidaridad nuestra con el grito democrático de Venezuela. Colombianos que viven en los Estados Unidos, ayúdenos con su voto. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Muchas gracias. Un abrazo, señor presidente. El expresidente colombiano Álvaro Uribe. ¿Qué le parece, embajador? Ahí tenemos uno tal vez de los estandartes de lo que ha sido la batalla contra el marxismo en el continente. Creo que se debe multiplicar. Vi hoy declaraciones del expresidente Fox de México, ha habido manifestaciones del expresidente Felipe Calderón, de los expresidentes del Uruguay. Sanguinetti, Lacalle, Valle. Valle, sí. Creo que eso es muy importante y se van sumando gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales y gracias, voy a usar una palabra fuerte, a las estupideces del gobierno de Nicolás Maduro, que cada vez que actúa mete más las patas. Quiero redondear la conversación con un juicio de valor de su parte, porque criticábamos mucho, y mantengo personalmente todo lo que se haya dicho en su momento, a Hugo Chávez. Había múltiples razones para criticarlo, pero ¿verdad que este hombre que lo sustituye no le llega a los zapatos en términos de su habilidad para manejar situaciones como la que tenía Chávez? Bueno, es que creo que no se le puede pedir peras al olmo. Es una persona sin ninguna educación. El último año que estuvo en escuela secundaria se matriculó en 11 materias y solamente aprobó 2. Educación física y educación artística.
Toda esa información la revelé yo en su oportunidad. Es una persona muy limitada, que no tiene sentido del humor, no tiene ningún conocimiento ni siquiera de la geografía de su país. Verdaderamente, digo, son cosas que se han ido conociendo y me imagino que los que lo impusieron ahí, que fueron los cubanos, se han dado cuenta que ha sido un fracaso. Yo he dicho en estos días que he estado acá en Miami que Nicolás Maduro para los cubanos es como un pamper desechable, y cuando él salga de la presidencia, porque saldrá, y quizás la excusa que se utilice es que él es colombiano, porque él nunca ha podido probar que nació en Venezuela, como tampoco se ha podido probar que Chávez murió el día de mañana, hace un año. Él murió en diciembre. E inclusive el mismo Maduro en sus limitaciones lo confesó hace unos días. Y verdaderamente estos que le hacen eco a Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, son también producto de esa manipulación porque les conviene, pero después abandonarán a Maduro a su suerte. Ni siquiera los cubanos lo van a querer allá. Un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Pedro. Y me encantaría en el correr de los próximos días contar otra vez con esta oportunidad formidable de conversar con alguien como usted. Muy amable. Gracias, Pedro.